momento inicio grabación, en este momento ya iniciamos grabación. Entonces el ejercicio que vamos a trabajar hoy, ese es el siguiente ejercicio. Este ejercicio va a tener, digamos, de lo que ya hemos venido trabajando, se va a adicionar como algo más que se debe conocer en costos, ¿cierto? Adicional. Entonces, en este ejercicio dice que Jung utiliza un sistema de costeo estándar, ¿cierto? Entonces aquí también vemos que es un costeo estándar y dice que desarrolla sus tasas de costos indirectos y voy a volver a preguntarles, muchachos, ¿qué son costos indirectos? A ver si nos acordamos. Costos indirectos de fabricación, o sea, lo que llamamos el CIF. Es lo que se necesita para la fabricación, pero no está dentro de la producción del producto. Muy bien, es lo que se necesita para desarrollo del producto, pero no está directamente dentro del producto. ¿Y podríamos dar un ejemplo? ¿Cuál sería ese ejemplo? Pues digamos, la máquina, el mantenimiento, la luz. Muy bien. Todo eso que necesitamos para fabricar, pero pues no lo vamos a ver dentro del producto. Muy bien, eso muchachos, me encanta pues que digamos ustedes ya les quede como ese conocimiento y que no se les olvide. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, ¿qué es la mano de obra? Hagamos aquí un pequeño recorderis, mano de obra. Es la persona que Es el producto. Es el colaborador que se encarga pues de generar la producción. Vale, y cuando decimos mano de obra directa, exacto, ¿cierto? El que directamente... Es la remuneración. La remuneración del trabajador, ¿cierto? Que hace el producto, ¿cierto? Exactamente. Bueno, entonces, ¿y qué son los costos variables? Vamos a hablar de costo variable. Los costos variables, ay, se me olvidó. Sí, ¿cuáles son? Profe, son los que se programaron pero pueden cambiar de valor en el tiempo. Correcto, van variando en el tiempo, correctamente, dentro del Basados tiempo. en estándar, pero pueden cambiar. Sí, son los que están como los estándares, los precios que se fijaron, pero pues a medida que el tiempo va pasando, que los productos van aumentando, pues ellos van aumentando. Eso va como la materia prima, los insumos directos, comisiones de sobreventa y bueno, entre todas esas cosas, los envases y demás. Vale, listo. ¿Y cuáles son los fijos? Costos fijos. Son los que se deben pagar independientemente del nivel de operación. ¿Y que se mantienen? Siempre. Igual, ¿no? O sea, no cambian, ¿cierto? Fijos. No cambian. En el periodo de tiempo, ¿cierto? En el periodo que estemos midiendo. ¿Y qué ejemplo hay para costos fijos? Los sueldos de los colaboradores, de pronto los alquileres, los servicios eléctricos, agua, gas y los gastos administrativos, creo. Bueno, pero que se mantienen y no cambian, ¿cierto? Entonces podríamos decir, digamos uno muy fijo sería, bueno, un sueldo fijo, ¿cierto? Que yo digo, tú te ganas 1.500.000 y ese sería fijo. Ya lo que son horas extras, eso ya es lo variable, o sea, lo que yo le pague adicional. Pero fijo es lo que yo tengo contigo contratado, ¿cierto? También de pronto el arrendamiento, si yo digo el canon de arrendamiento de este año va a ser para el local de 4 millones y eso es fijo, eso no varía, ¿cierto? Ya si el siguiente año hay un canon de arrendamiento que sube, ¿cierto? Según la inflación, según el movimiento de tasas de interés, y todo eso ya va a variar, pero eso siempre, lo fijo, se mantiene en un periodo y no cambia, ¿vale? Bueno, entonces listo. Eso era importante, muchachos, para saber que estamos aprendiendo, ¿sí? Y que pues las cosas o los conceptos que traíamos inicialmente, pues están ahí, ¿listo? Y bueno, ahora sí nos vamos, muchachos, con el análisis. Recuerden que yo he sido profesora de matemáticas y uno... Profe, qué pena te interrumpo, es que una compañera escribió en el grupo que no podía entrar. Ah, vamos, vale, listo. Dile que sí. Ah, ok, no, creo que es que ya están acá, sí. Ya ahí, creo que ya le di ingreso, si alguna cosita me avisan, ¿vale?
Listo, muchachos. Bueno, entonces nos vamos ahora sí con el ejercicio. Como les decía, yo soy profe de matemáticas y hay algo muy importante para hacer un ejercicio y es siempre la lectura del ejercicio, ¿cierto? ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué variables presenta el ejercicio? ¿Cierto? Entonces, es importante leer el ejercicio, revisar qué nos indica el ejercicio, qué variables tiene, qué valores tiene, ¿cierto? Entonces, hacer una revisión de este documento. Entonces, yo siempre les he dicho, revisamos como los componentes, ¿cierto? Que nos da el ejercicio. Entonces, vamos a empezar por este ejercicio. Es un ejercicio que también trae costeo estándar, como los que hemos venido trabajando, porque recuerden que el costo estándar lo hacen las personas que ya tienen un conocimiento del costeo, ¿cierto? Ellos fijan un costo estándar en el cual no puede variar mucho, ¿cierto? No puede variar mucho el real, sino casi siempre se sube o se baja, pero en muy baja cantidad. Bueno, entonces Joan es una empresa, ¿cierto?, que utiliza un sistema de costeo estándar, es decir, ellos siempre van a generar un costeo anterior al real a través de un estudio, ¿cierto? Hay personas que hacen un estudio del costo histórico, de las tasas de interés, de la situación económica del país, ¿cierto? De la posible recesión, bueno, todo lo que pasa económicamente. Entonces dice, y desarrolla sus tasas de costos indirectos, ¿cierto? Ya ustedes se imaginan que son costos indirectos a partir del presupuesto anual actual. Entonces, ahí ya nos está diciendo que ellos manejan los costos indirectos según el presupuesto anual que ellos estén manejando. Bueno, ya eso es como la primera referencia que nos da el ejercicio. La siguiente dice, el presupuesto se basa en una producción anual esperada de 220.000 unidades. ¿Qué quiere decir? Que la empresa pretende, ¿sí? O tiene como meta, ¿cierto?, desarrollar en el año 220.000 unidades. Eso es lo que quiere Profe, completar qué el mes, pena. Es ¿sí? decir, que los costos indirectos variables para el presupuesto anual, ellos ya los tienen ahí contemplados porque como es un presupuesto actual, fijo, donde pues ya tienen la plata este año, por si se pasan. Exactamente, muy bien, exactamente. Entonces ellos ya tienen unos costos indirectos, que es lo que tú nos preguntas, ¿cierto? Presupuestados, ¿sí? Y recuerden que el costo indirecto pues no está directamente en el producto, pero ellos ya los tienen basados, ¿sí? Para no pasarse de lo que estiman, ¿sí? De lo que ellos necesitan. Entonces ellos tratan de mantenerse. Hagan de cuenta, para la pregunta que hace nuestra compañera, un ejemplo, yo voy a generar para mi vida o para este año, por ejemplo. Yo voy a hacer para este año, voy a invertir en un viaje, ¿sí? En un viaje. El viaje me vale tanto, ¿cierto? El viaje directo, o sea, el costo directo me vale, yo le pongo 5 millones de pesos. Pero adicional, yo ya estimo que lo indirecto, o sea, que yo no me voy a pasar, por ejemplo, de lo que me gaste en otras cositas, porque a veces no todo lo cubre el viaje, ¿cierto? Entonces de pronto los alimentos, que voy a hacer una parada en tal lugar. Ustedes saben que cuando uno viaja hay unos costos aparte que van dentro del mismo viaje, entonces esos también serían indirectos. Entonces yo ya digo, yo no me puedo pasar de tanto. Así lo hace la empresa, lo indirecto, entonces ellos también lo estiman, ¿sí? De una forma para que no se les vaya a incrementar el costo. Bueno, entonces aquí también nos dice que el presupuesto se basa en una producción anual esperada y lo que ellos quieren producir en el año son ¿cuántas unidades? 220.000 unidades. 220.000 unidades. Correcto, 220.000 unidades. Eso es lo que estiman ellos hacer en el año, ¿vale? Bueno, ahí vamos bien. Y dice que esas 220.000 unidades requieren 1.100 horas de mano de obra directa, ¿sí? Entonces son 1.100 unidades, 1.100 horas de mano de obra directa. ¿Cómo ustedes se imaginan esas 1.100 unidades? Entonces recuerden que esas 1.100 unidades, como 1.100 horas, perdón, ¿cómo las convertimos en horas mes, horas día? ¿Cómo podríamos hacer
esa proyección de unidad de horas. ¿Semanales, profe? Entonces podríamos hacerlas mensuales. ¿Cómo convertimos 1100 Mensuales, horas? diarias. Exacto. Entonces, ¿cómo convertimos esas 1100 horas que son totales en un año, ¿cierto? Entonces la podemos hacer por una regla de 3 simple, ¿cierto? Uno dice, si 1100 horas, ¿sí? Si 1100 horas están dadas en 12 meses, para pasarlas a meses, entonces diríamos, 1100 horas son en 12 meses, ¿sí? ¿Cuántas horas son en un mes, ¿cierto? Entonces, ¿quién me diría de ustedes cuántos serían 1100 horas en un mes? O sea, si esas son 12 en 12 meses, ¿cuántas serían en un mes? ¿Cuántas se tienen que gastar? 91.6, profe. 91.6 nos da, ¿sí? Vale. Sí, profe, sí, a eso. Listo, entonces 91. ¿Punto cuánto? 6. 6, profe. 91.6, ¿cierto? Eso quiere decir que 91.6, lo miramos matemáticamente, que es como la presión aquí que hizo nuestro compañero, entonces 91.6 al multiplicarlo, perdón, yo les dije, Dividirlo, profe, por 12. 1100 Sí. dividido por 12 meses Sí. y, 12 Bueno, y el muchachos, resultado, pues, sí. por 30 días. Bueno, digamos que hay un error de lectura de horas, ¿cierto? Porque yo les dije 1100, ¿cierto? Y en realidad son 1.100.000 horas, ¿cierto? 1.100.000 horas, correcto. Entonces, ¿realmente cuántas horas son en el mes? 91.000. 91.600. 90.000,66. Entonces decimos que si son 1.100.000 horas, ¿cierto? Ustedes me dicen lo dividimos en 12 meses para que nos dé el mes, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos está dando por mes? No, aproximadamente 92 horas en el mes, 91 horas,66. 91.667 horas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, entonces son Pero en 91. horas sería 91 horas. No, 91.666 en un mes, ¿sí? No, en 12, profe. Por eso tú coges 1.100.000, lo divides en Ajá, 12, en 12. lo divides en 12 y ¿cuánto te da? 91.666. 91.666, ¿cierto? Sí. Eso es lo que te da, ¿sí? 91.666. Recuerden que por reglas de aproximación, como nos da coma 6666, entonces quedaría 91.667. ¿Listo? Serían las horas que se nos va por mes, ¿vale? O sea que al mes serían 3.055 horas. No, recuerden que al mes es 91.666, ¿sí? Al mes. Perdón, por día. Exacto, entonces por días, esos 91.666, por días, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dividirlo en cuánto? En 30. Divide en 30. En 30, muy bien. Y eso nos da lo que dijo la compañera, 3.056, ¿cierto? 0,50. Y esas horas se distribuyen en el número de trabajadores. Exacto, entonces ahí eso nos va dando puede ser una distribución por número de trabajadores, correcto. Eso nos va dando el número de trabajadores. Digamos, por eso sería importante entender cuántas horas se van, digamos, o sea, como nos dan un total de horas, entonces, ¿cómo haríamos nosotros para distribuirlas? Exacto, así como lo dice la compañera. Por número de trabajadores, ¿cómo haríamos la distribución? ¿Listo? Pero simplemente es como hacer... Profe, porque como dice que horas de mano de obra directa, sería interesante saber cuántos trabajadores directos tienen esa producción. Exacto, digamos que ya, pues digamos que en el ejercicio no nos están dando el número de trabajadores, pero si de pronto nos dieran el número y nos preguntaran, ¿cierto? ¿Cuántas horas haría en el mes tanto número de trabajadores? Pues nosotros haríamos la proyección, ¿cierto? Según el número de trabajadores, distribuiríamos esas horas en el número de trabajadores, ¿sí? Y según el tiempo que nos Profe, pero ahí se puede hacer el número de horas que hay ahí, se pueden distribuir, sacar más o menos un aproximado, digamos que 8 horas por nada, ¿no? Por trabajador.
Ahí podríamos hacer un cálculo de cuántos trabajadores hay. Sí, digamos que hay en 30 días nos dan 3.055 horas, ¿cierto? Y si lo pasamos ahora a hora diaria, entonces lo dividimos en ¿cuántas horas? Pues en 8 debe ser. En 8, ¿cierto? Correcto. Entonces igual dividido en 8, que sería el número de horas diarias, nos da 381 horas punto 94, ¿cierto? O 382 horas para dejarlo cerrado. Pero le tocaría por trabajador, ya hice la cuenta, profe, Sí. pues uno vuelve y lo divide por 30 y le tocaría por trabajador 12 horas. Exacto, entonces ahí ¿qué podríamos hacer? Hora indirecta. Tocaría mirar. Si nosotros decimos necesitamos tantos trabajadores que trabajen ese número de horas, ¿cuántos trabajadores necesitaríamos, cierto? Cuando nosotros decimos que un trabajador, bueno, inclusive hay una parte de legislación laboral que me dice que un trabajador no puede trabajar con horas extras más de 10 horas, ¿sí? Según la norma, ¿no? Según la norma, aunque hay empresas que, digamos, lo pasan, ¿cierto? Pero no debe trabajar más de 10 horas diarias, ¿listo? Más de 10 horas diarias no está desde lo legal, ¿no? Son 8 horas normales y 2 horas extras, ¿cierto? Pero pues hay empresas, Sería un aproximado de 48 trabajadores. Listo, eso. Ahí vamos haciendo una proyección de número de trabajadores que se necesitarían para cumplir con la producción, ¿no? De esa cantidad de unidades. Está pidiendo el ingreso. Ok, ven y miramos acá. Un segundito. Ya, ahora sí. Un segundo. Listo. Ya. Listo, muchachos. Bueno, entonces ese aparte como para mirar lo que es el número de horas y la posible cantidad de trabajadores, ya que no nos lo dieron en este caso. Bueno, entonces dice que la capacidad práctica es de 1.210.000 horas, capacidad práctica. Bueno, ya ahorita miramos qué es eso de capacidad práctica, ¿no? Siempre nos viene como un datico adicional que es para más adelante revisarlo, ¿listo? Esta capacidad práctica lo vamos a mirar más adelante. Bueno, dice acá. ¿Cuál es la capacidad de la producción en planta, profe, respecto a la maquinaria, turnos? Sí, entonces sí vamos a mirar de pronto a qué se refiere y ya por eso no lo ponen aquí como en paréntesis, ¿cierto? Bueno, profesora, qué pena la verdad es que tengo el celular descargado y hasta ahora voy para la sala. Ok, listo. Listo, muchachos. Bueno, entonces sigamos aquí y ahora vamos al siguiente párrafo que tenemos acá. Dice, los costos indirectos anuales, ¿sí?, presupuestados totalizan 962.500, ¿sí? Costos indirectos anuales presupuestados son de 962.500, de los cuales, entonces, ojo, aquí lo van a dividir en dos partes, de los cuales 412.500 son costos indirectos fijos, ¿cierto? Y aquí nos dice que se produjo un total de 228.800 unidades, empleando 1.188.000 horas de mano de obra directa durante el año. Los costos indirectos variables para el año fueron 572.000. Los costos indirectos fijos fueron de 440.000. ¿Listo? Entonces, ahí nos están dando unos datos iniciales que son presupuesto, ¿cierto?, de 220.000. Nos dice que para ello se requieren 1.100.000 horas de mano de obra directa. Permítame un segundo. Que le sacó una madre. Bueno, les recomiendo por ahí los micrófonos. Listo, muchachos, porque estamos grabando. Entonces les recomiendo, por favor. Entonces dice, la capacidad práctica, entonces ahorita la vemos. Entonces, ahora aquí dice, los costos indirectos anuales presupuestados, ¿cierto?, son de 962.500,
de los cuales 412.500 son costos indirectos fijos. Pero aquí ya me da un dato. A ver, voy a hacerles una pregunta. Aquí dice, se produjo un total de 228.800 unidades. ¿Qué me querrá decir este dato que les estoy leyendo? Se produjo un total de Fue 228.800. mayor la producción de unidades contra las horas de mano de obra y entonces ahí es donde se aplica la capacidad práctica. Bueno, entonces por aquí nuestra compañera nos dice que estos 228.000 son ¿qué? Unidades. Empleando 1.188 horas, más de lo que se presupuestó, porque se presupuestaron 1.100 horas. Entonces, por eso digo que es cuando se debe utilizar la capacidad práctica que debe ir en el presupuesto. Puede que hayan presupuestado 1.100, pero pues dijeron, tenemos la capacidad de llegar hasta 1.210 horas. Exacto, es como el alcance que tiene esa capacidad, correcto. Hasta dónde da como el techo de esa proyección en horas. Exactamente, muy bien. Pero entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades habíamos previsto hacer? 220.000 unidades. 220.000. Ajá. ¿Y cuántas se hicieron? 228.800. Correcto, ¿cierto? Entonces fueron mayores las que hicimos. Y aquí, bueno, aquí también la compañera nos decía hace un momento que también fueron mayores las horas que se utilizaron de mano de obra directa en el año, pero que se había dado como un techo de 1.210.000. Es decir, que cumplimos también como con ese techo porque no nos pasamos de la capacidad práctica que nos dieron, ¿cierto? Esa capacidad que nos dijeron de la mano de obra directa en el año. Bueno, dice, los costos indirectos variables reales. Profe, ¿sí? perdón, yo estoy un poquito perdida, la verdad. Sí. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. La verdad no he entendido, estoy súper mezclado, me duele hasta la cabeza ya. Estoy enredadísima, no sé ni cómo ordenarlo en el Excel. O si se tiene que ordenar en el Excel o en el documento en Word. No, todavía no tienes que organizarlo. Yo ahorita te digo cómo lo organizas, ¿vale? Ah, bueno, sí, señora. Sí, gracias. tranquila. Profe, buenas noches, qué pena. ¿Sí? ¿Sí? Profe, es que yo hacía ratico me quería comunicar contigo para decirte una cosita, que es que yo ya vi presupuestos, es que yo estoy homologando. Sí. Yo soy homologante. Sí. Y yo tengo acá mi sábana de notas y yo ya vi costos y presupuestos. Y yo tengo qué materias he visto así, he visto financiera, contabilidad de costos, economía. Tengo presupuestos y pues en presupuestos tengo 4.2 como definitiva. Y pues el profe me dijo que hablara con los profesores porque él me puso como homologante. Prácticamente yo estoy viendo materias que ya vi y solo tengo unas que no he visto. Si quieres, contigo hablamos al final, ¿sí? Para que yo no nos desenfoquemos de los compañeros, ¿vale? Porque es que estoy grabando el ejercicio, entonces la idea es que no perdamos el hilo, ¿vale? Si quieres, yo hablo contigo, ¿listo? ¿Cómo es tu nombre, porfis? Bueno, muchachos, entonces... ¿Listo? Vale, listo, muchachos. Entonces, aquí, para la compañera que dice que está un poquito perdida, entonces les voy a ir como marcando. A ver, recuerden que yo en los ejercicios siempre les digo que hay una parte como de presupuesto o de costo estándar, donde nosotros todavía no hemos cumplido lo real, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde está aquí el ejercicio? Hasta aquí voy a marcarles esta parte con amarillo y toda esta parte es como lo que yo presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué presupuesté al inicio? Que iba a ser ¿cuántas unidades en total? 220.000 unidades, ¿cierto? Ese fue como el presupuesto que yo hice inicialmente, ¿vale? Voy a colocarlo en un color, a ver, bueno, verde un poco, pero vamos a resaltarlo. Esto es lo que yo presupuesté hacer en el año, 220.000 unidades. Y yo también presupuesté que iba a utilizar 1.100 horas de mano de obra directa en ese año. ¿Listo? Presupuesté. Todo esto es costo estándar, o sea, presupuestado.
Esta capacidad no la miremos todavía y yo les digo después para qué es, pero por el momento no. Los costos indirectos también presupuestados totalizan 962.500. Eso también es un costo indirecto anual que se presupuestó, de los cuales ellos los desglosaron y dijeron que 412.500 son indirectos fijos, o sea que se mantenían y no variaban, ¿cierto? Muchachos, una pregunta aquí en todo esto que es presupuestado, o sea, estándar. Si se totalizaban esos costos indirectos en 962.000, ¿sí? Y los fijos son 412.500 indirectos fijos, ¿cuáles serían los variables para hacer el total de 962.500? Recuerden que todo esto que les estoy nombrando lo presupuestado. Profe, ¿no son 550.000? Entonces, miremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restarle a todos estos totales, restarle los ¿qué? Los fijos, para que me dé los ¿qué? Los variables, ¿cierto? Entonces, hagamos esa resta. Ayúdenme ustedes a hacer esa resta. A mí me dio 550. Entonces, 962.000, ¿cierto, muchachos? 500, sí. Menos 450. Menos 412.500. ¿Nos dio cuánto les dio, muchachos? 550. 550.000, ¿cierto? 550, profe. 550.000, ¿no, muchachos? Porfis, esos miles siempre nombrarlos. Yo ahorita... Profe, qué pena. ¿Me puede decir cómo es la operación? Es que sí. no la entendí. Bueno, es que digamos que lean esta partecita del ejercicio. Dice, los costos indirectos anuales presupuestados totalizan 962.500, ¿cierto? O sea, el total, 962.500. Pero dice, de los cuales 412.500 son costos fijos. Entonces, ahí no dice cuáles son los variables, pero ¿qué haría yo? Si esto es el total, le resto estos que son fijos, entonces me va a dar los variables, ¿cierto? O sea, es 962.500 menos 412.500, ¿cierto? Entonces hagan esa operación y los costos variables darían ¿cuántos? Indirectos variables darían ¿cuánto? 550.000. 550.000 es la palabra y es la respuesta correcta. Correctamente es 550.000, ¿cierto? Ese sería los costos, en este caso pesos, porque estamos trabajando en pesos. 550.000 pesos, ¿listo? Serían los costos indirectos variables, ¿vale? Ahora sí ya lo entendimos, esta partecita que era como lo de presupuesto, de costos y digamos, de lo que es unidades producidas, horas totales y los costos indirectos que también se presupuestaron para el año. ¿Listo? Todo esto es lo presupuestado o costo estándar. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya hicimos la primera parte que era lo estándar o presupuestado, ¿cierto? Ahora viene lo real, lo que realmente sucedió. Ese lo voy a marcar con otro colorcito y lo vamos a analizar. Vamos a marcarlo con un color, a ver, un colorcito. Bueno, vamos a ponerle en rojo, aunque ese rojo pues muy rechinante. Pero Uy, no vemos. vemos. ¿Cómo? Con ese rojo no se ve, profe. ¿No se ve? Bueno, venga, le cambiamos. A ver, por acá. Bueno, es que este no me da la opción. Bueno, quitémosle ese color entonces. A ver, quitemos el... Mecho, dejémoslo sin color entonces. Entonces esta parte, mejor dicho, esta parte, ¿vale? Esta parte de lo que es el real, entonces dice, se produjo un total de 228.800 unidades. Esas fueron las reales que se produjeron, ¿cierto? Recuerden que aquí en este verde dice 220.000 unidades, eran las que estaban presupuestadas, pero realmente se produjeron 228.800 unidades, ¿vale? Esas fueron las que se produjeron. El total de horas... más. El total de horas de mano de obra, ¿cuántas fueron? 1.188, 88.000 horas más. 88.000 horas más, correcto, muy bien, ¿sí? Ahí ya vemos horas. Y dice, los costos indirectos variables para el año fueron
de 572.000, ¿cierto? Los costos indirectos variables reales fueron de 572.000. ¿Y cuántos dijimos que eran los variables presupuestados? 550.000. 550.000. O sea que los reales fueron mayores o menores. Mayores. ¿Cuánto? ¿Mayores cuánto? 22.000. 22.000. ¿Listo? ¿Sí, vamos hasta ahí bien? Sí, señora. Bueno, y aquí me dice que los costos indirectos fijos fueron 440.000. ¿Cuánto nos dijeron que eran los fijos indirectos? ¿En los estándar o presupuestados? 412.500. Eso. ¿Cuál sería la diferencia? 12.500. 412.500 menos 572.000. No, 440.000. Entonces, ¿cuánto nos dio la diferencia, muchachos? Tenemos que restar, ¿cierto? Entonces tenemos que restar 440.000, ¿cierto? Que fueron los reales, menos 412.000, ¿cierto? 500. 27.500. 27.500, esa es la diferencia. 27.500 fueron más en los reales o cómo? O menos. Más en los reales, profe. Más en los reales, ¿cierto? Entonces, en los reales hay un sobrecosto en los costos indirectos fijos y en los costos indirectos variables. Ajá, correcto, fueron por encima, prácticamente que todo fue por encima, ¿cierto? La producción, las horas, los costos indirectos fijos y los costos indirectos variables fueron por encima de lo que se proyectó, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿cómo vamos ahí en esa primera parte que era entender el ejercicio? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, listo. Entonces, siempre que ustedes hagan un ejercicio matemático, revisan el planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Eso es importante para hacerlo. Entonces, pues ya lo hicimos, ¿cierto? Ya entendimos lo que quería decir, porque a veces uno mira este ejercicio y uno dice, bueno, ¿y qué nos querrá decir toda esta información? Pero ya pues entendimos cómo iba esta información. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Siempre en los ejercicios que yo les he explicado matemáticamente, viene ahora sí las preguntas que nos piden, ¿cierto? Porque hasta el momento no hemos resuelto nada, que era lo que me decía la compañera, ¿cómo lo voy a organizar? No, simplemente era entender la información, pero no hemos organizado aún nada. Entonces dice, primera pregunta, calcular las variaciones en el desembolso y en el volumen de los costos indirectos fijos. Entonces, esta es la primera parte, calcular variaciones, ¿cierto? O sea, ¿qué variaciones hubieron en el desembolso y el volumen de los costos indirectos fijos? Aquí que vamos a trabajar costos indirectos fijos en esta primera pregunta. ¿Listo? En la segunda pregunta vamos a hacer el mismo tema, variaciones en el desembolso, pero en la eficiencia, ya no es volumen sino eficiencia, pero de los costos indirectos, ¿qué? Variables, ¿cierto? Entonces ya vamos a analizar los costos indirectos variables. Permítame un segundo que creo que por aquí están ingresando. Listo, muchachos, y sigamos. El tercer punto nos pide calcular las variaciones en los costos indirectos utilizando un análisis de dos variaciones, ¿listo? Entonces vamos a hacer unas fórmulas de variación de costos indirectos utilizando análisis de dos variaciones. Y en el cuarto punto, porque vamos a hacer 4 puntos, dice calcular las variaciones en los costos indirectos utilizando un análisis, pero ya de 3 variaciones. Entonces, tercer punto, análisis de 2 variaciones. Cuarto punto, análisis de 3 variaciones. Bueno, ustedes dirán, profe, ¿eso cómo se hace? En este momento, pues tenemos lógicamente una pregunta y es cómo se desarrollan estos puntos. Los vamos a hacer paso a paso, punto por punto, y vamos a entender qué significa cada uno de los ejercicios. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí viene la solución. Entonces, aquí dice solución. Vamos en el paso a paso. Entonces, ahora sí vamos a solucionar.
Vamos a solucionar entonces este ejercicio de la siguiente forma. Entonces aquí dice, base de asignación de costos indirectos por unidades de producto. Vamos a encontrar que el plan de producción para el periodo fue ¿cuánto? Profe, ¿eso no sería base de asignación de costos indirectos igual a unidades de producto? Pues yo veo un 2 puntos. Sí. O sea, lo vamos a hacer por unidades de producto porque es que aquí arriba nos estaba diciendo, ¿cierto? Que la asignación era por la unidad de productos que se iban a desarrollar. Entonces sí, según unidades de producto. Entonces por unidades de producto, ¿cierto? O sea, la base de asignación de los costos indirectos por unidades, va a ser por unidades de producto, ¿cierto? Y aquí me dice plan de producción para el periodo, entonces, ¿cuánto se habían estimado hacer? 220.000 unidades. Correcto, entonces ese era el plan, o sea, lo que se planeaba, ¿cierto? Que están aquí en verdecito, 220.000 unidades. Están acá, ¿no? Esas son el plan de producción. Y ahora también nos dice, ¿cuál es el presupuesto del nivel de producción? El presupuesto del nivel, ¿hasta dónde debe llegar? Lo mismo, ¿cierto? Porque aquí nos dice que lo que es esperado, lo que realmente se espera, o sea, que es único. 220.000 unidades, ¿cierto? No nos dice sino solo ese dato, 220.000 unidades producidas, ¿cierto? Ese es el que nos da presupuesto que se tiene para desarrollar de nivel de producción. Bueno, listo muchachos. Aquí viene otro que también es el presupuesto de costos indirectos, ¿cierto? Que aquí no lo dieron. Bueno, yo empiezo a subir y a bajar, pero pues es que me toca porque los datos están acá. A ver. Profe, eso sería como para llenar la tablita de costo estándar, ¿cierto? Correcto, exacto. Entonces aquí nosotros estamos sacando los datos, así como lo dice la compañera, como cuando uno saca la tablita de costo estándar. Entonces aquí dice que los costos indirectos presupuestados son 962.500, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese fue el valor total que nos dijeron? Señora. Listo, entonces ustedes lo ven aquí, costos indirectos, el total 962.500, ¿cierto? Y ahí tenemos el total, ¿listo? Tenemos el total. Ustedes se acuerdan que ahorita sacamos los costos fijos de este valor total. Los costos fijos estándar nos los dieron acá, ¿se acuerdan? Que fueron estos 412.000, ¿cierto? Costos indirectos fijos, esos nos los dieron acá. ¿Que fueron cuántos? 412.500. Eso, que están acá, ¿no, muchachos? Aquí están, mira, aquí yo los estoy señalando. Esos nos los dieron. Pero ¿se acuerdan que aquí no nos habían dado y nosotros restamos? Los cuales, los costos indirectos variables, ¿cierto? ¿Que fueron cuánto? Que ustedes hicieron la renta, la resta. 550.000. Eso, y si ven que aquí ya están, 550.000, que era restar este valor con este valor, ¿cierto? Listo, y ya los vemos aquí, ¿cierto? Hasta ahí entendimos bien de dónde venían estos valores, todos estos que están acá. Sí, señora. En este planteamiento de solución. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ahí vamos, ¿sí? Igual si alguien de pronto después tiene duda, como les dije, esto va a quedar en la grabación para que la revisen. Bueno, entonces muchachos, ya tenemos esta primera parte que es un desarrollo de análisis, pero aquí hay algo que nos toca hallar y se llama la tasa fija, ¿cierto? Tasa fija. Esta tasa fija se halla con los siguientes valores. Tú buscas el presupuesto de costos indirectos fijos y lo divides entre el presupuesto del nivel de producción, ¿cierto? Esta siempre va a ser la fórmula para tasa fija, ¿vale? Esta va a ser la fórmula de tasa fija. Aquí no sé si ahí la ven bien o la amplío un poquito más. Voy a ampliarla un poquito más para que ustedes la vean mejor. ¿Ahí la ven mejor, muchachos? Sí, profe. Exacto. ¿Listo? Profe. Vale. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, a ver, vamos a revisar cuál es el presupuesto de costo indirecto fijos. Mira que aquí los tenemos, ¿cierto? Que son 412.500. Ese es el valor que nos da aquí de costos indirectos fijos, el presupuesto, ¿no?
sea el costo estándar, lo que Una proyectamos. pregunta, la tasa fija se toma en cuenta en el momento de los costos estándar, ¿cierto? Correcto. Y la tasa variable es de los costos reales, ¿cierto? Porque esa es la que varía de acuerdo al presupuesto. Sí, correcto, exacto, muy pila, muy bien. Entonces, no, ya te digo. Es que mira, esta es una tasa fija, ¿cierto? Y esta tiene que ver con este dato, 412.500, ¿cierto? Pero las dos tasas tienen que ver con el costo variable, porque si tú te das cuenta, en las dos se está utilizando el nivel de producción que nosotros estimamos, que fueron 220.000 unidades, en el denominador, ¿cierto? Y está tomando también este costo estándar fijo, que son los variables, profe, los 550.000 pesos. Exacto, ¿no que están acá. No, esos 550.000 también son de acá, de lo que fue estimado. La resta que hicimos. Que es la resta, muy bien. Exacto, esa es la resta. 900 y pico. Sí, correcto, muy bien. Sí, pero todo esto son datos estándar, ¿vale? Bueno, entonces ahí están las fórmulas. Entonces aquí en este se toman los 412.000 que teníamos acá sobre el presupuesto que nosotros íbamos a hacer de unidades, ¿cierto? Estimadas. Y en este colocas el presupuesto de los costos variables, ¿cierto? Indirectos variables, que fue la resta, o sea, estos 550.000 sobre también la producción esperada, ¿cierto? Entonces, muchachos, ustedes como siempre me ayudan a hacer estas operaciones para mirar si realmente esta tasa nos está dando como es el valor real, ¿cierto? El valor que debe ser, mejor dicho, el valor exacto. Sí, profe, está correcto. ¿Sí está correcto? Vale. Listo. Yo siempre les he pedido el favor de que traten de hacer el ejercicio, ¿sí? Porque cuando ya les toca a ustedes solitos, entonces se pueden acordar, ¿sí? Entonces dicen, sí, yo lo saqué, fue así, uno se acuerda más. Entonces de pronto que traten todos de hacer el ejercicio y de verificar que si realmente les esté dando. Profe, ¿podría repetir esa última parte de la tasa variable? ¿La tasa variable de dónde viene? Bueno. Entonces, sí, el ejercicio que acabamos de hacer, profe, discúlpame. Esta parte, ¿sí? Esta partecita que está acá, ¿sí? Las tasas. Entonces. Sí, señora. Bueno, entonces tú siempre vas a trabajar con estas dos fórmulas, ¿sí? Tasa fija y tasa variable. De las cuales la primera fórmula dice que es el presupuesto de costos indirectos fijos, que tú los fijos los traes de acá, ¿sí? De esta partecita donde dice que son 412.500, es decir, este valor a nosotros nos lo dieron acá, ¿sí? En la primera parte donde yo subrayé como con verde, lo que era costo indirecto fijo, 412.000, aquí están, ¿sí? 412.000. Esos son los costos estándar o que estaban estimados. Entonces, aquí en esta fórmula van esos. Lo divides sobre la cantidad de producción estimada que tú querías hacer para el año, que son los 220.000, ¿cierto? Esos son los que vienen de acá y que vienen de aquí arriba, que eran los que tú querías hacer en el año, los que tú presupuestaste hacer para el año, ¿listo? La producción. Y en la segunda fórmula ya no toma los costos fijos, porque es que esta tasa fija, tú tomas los costos indirectos fijos. La tasa variable coges el presupuesto de costos indirectos variables, que eran ¿cuántos? Aquí los tenemos, 550.000, que era la resta, ¿cierto? De estos 962.500 menos 412.500, ¿cierto? Ese es el valor que nos habían dado y nosotros obtuvimos que eran 550.000 en la resta que nosotros los colocamos aquí. Y ese valor pues también lo dividimos por 220.000, que es el valor que nosotros presupuestamos que íbamos a hacer, el esperado, ¿cierto? El que queríamos hacer en el año, la totalidad. Y así es que se hace la fórmula. Entonces en el primero coges 412.500, lo divides en 220.000, te da este valor en el resultado de la tasa y estos dos valores también los divides y te da este valor en la tasa variable, ¿sí? Tasa fija, la primera, tasa variable, la segunda. ¿Listo?
Listo, profe. Bueno, muchachos, pero eso está bien que me pregunten para con eso, digamos favorable y desfavorable. Dime, nuevamente me puede favorable y desfavorable que no funciona. No, en este caso no lo vamos a trabajar. En este caso vamos a mirar según lo que bueno, más adelante vamos a mirar algo que se llama los análisis de las variaciones. Vamos a mirar es como las variaciones, ¿listo? Pero sí, más adelante lo vamos a revisar, ¿listo? Por el momento tenemos estas dos tasas que es 1.875 y 2.5 por cada unidad de producto. Bueno, y ahora sí viene la la tarjeta de costo estándar, ¿listo? Pues nosotros siempre ya hemos trabajado con tarjeta de costo estándar para una unidad de producto. Y una regla general en costos, uno siempre costea por unidad de producto, ¿no? Eso siempre no se nos puede olvidar, ¿sí? Que ustedes siempre deben costear es una unidad de producto, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí me dice que mano de obra, entonces de mano de obra es 0.2 horas. ¿De dónde vendrá esa mano de obra? De 0.2 horas. De las 1100 de las 1100 horas de mano de obra directa. ¿De las qué? ¿1.100.000, algo así? ¿Es el valor? El valor de las horas, bueno, 1.100.000, ¿cierto? Acá están, ¿cierto? Entonces, Sí, señora. sí, exacto. Estas son las que nosotros presupuestamos que íbamos a gastar para hacer todas las unidades, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene este 0.2 horas? ¿Cómo lo sacamos? De el número de productos que se hicieron, que fueron 220.000 dividido en 1.100 horas que fueron las que se utilizaron. Entonces, por aquí nos dice nuestra compañera que nosotros sacamos ese valor de los 220.000, que fue como el estándar que proyectamos, y lo dividimos entre 1.100.000 horas, ¿cierto? Que fue la cantidad de horas. Correcto. Muy bien a la compañera. Entonces, miren, ¿cómo se saca este valor de mano de obra? Si quieres otra vez la compañera nos repites cómo hiciste la operación para que los compañeritos digamos, hagan también la operación y encuentren el resultado. Entonces yo voy a colocarlo por aquí a un ladito. A ver, para hallar este 0.2, ¿cierto? Ese 0.2 horas, lo que ustedes hacen es, colocan los 220.000, ¿sí? Los 220.000, que son la cantidad de producción total que esperamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa es la cantidad de producción esperada? Y esto, entonces lo dividimos, ¿cierto? Lo dividimos. Recuerden que, Recuerden que cuando nosotros dividimos en Excel, colocamos el slash, ¿cierto? El slash, que es este valor, y lo dividimos en ¿cuánto? Según nuestra compañera, en 1.100.000, ¿cierto? 1.100.000 horas, ¿cierto? Y cuando ustedes dividen eso, ¿cuánto les da? 0,2. Ajá, 0,2, ¿cierto? Y esas son 0,2 horas. ¿Listo? Entonces, estos 220.000 es la producción. Voy a colocarlo aquí, la producción. Y estas son las horas que nosotros también proyectamos, que son 1.100.000 horas en el año, ¿cierto? Y eso nos da la cantidad de horas unitaria, ¿sí? Unitaria. Recuerden que esto es el costo unitario, ¿cierto? Entonces aquí es la cantidad de horas unitaria, ¿sí?
Un segundo que por aquí está. Listo. Bueno, entonces ya de acuerdo cómo sacamos este valor de acá. Voy aquí a colocarle un amarillito para que cuando yo les comparta esta grabación se acuerden. ¿Listo? Entonces ya sabemos de dónde viene este 0.2 horas. Sí, señora. Listo. Entonces, aquí vamos a hallar, ahora sí vamos a pasar las tasas, ¿cierto? Las tasas de costo estándar que también van en esta tarjeta. Entonces, costo indirecto fijo, ¿cierto? Y costo indirecto variable. Aquí vienen los dos costos indirectos, que son fijo y variable. Entonces, por unidad en la tasa y por unidad en la tasa. En la primera unidad de costos fijos, ¿cuánto nos dio? 1.875 unidad por producto. Unidad por producto, ¿cierto? Entonces, aquí pues, y aquí una unidad por 1.875 nos da, bueno, 1.875, ¿cierto? Y aquí costo indirecto variable, lo mismo, una unidad de 2.500, 1 por 2.500, pues el total nos da 2.500, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos como los valores de la tarjeta estándar, según el valor que hicimos aquí de operación, ¿cierto? Que ya sabemos de dónde nos dio, y según estas fórmulas de tasa fija, que es la que también nos da este valor por unidad. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿esos 2.500 son los mismos 2.5 de la tasa variable? Correcto, exacto. Entonces, exacto. Esto es que, a ver, buena pregunta la que está haciendo nuestro compañero, porque aquí no es 1.875, sino es 1.875. O sea, esto es un decimal. Esta parte de aquí es decimal. Y esta parte es decimal. ¿Listo? No es 2.500, sino es 2.5 y 1.875, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Estos son decimales, ¿sí? Ustedes revisen nomás en la calculadora. Eso siempre es importante porque los decimales tienden a veces a... ¿No se puede aproximar? ¿Cómo? ¿No se pueden aproximar? Ese 1.8 ponerlo 1.9. Sí, es buena pregunta también la que hace nuestra compañerita, ¿sí? Si nosotros de pronto lo podríamos aproximar, pero en este caso de tarjeta estándar, como nosotros trabajamos algo más pequeñito, ¿sí? Es mejor no aproximarlo. Aquí están trabajando con 3 decimales, se está trabajando con 3. Es mejor hacerlo con dos o 3 cifras decimales, porque hagan de cuenta cuando ustedes están trabajando el costo no más de voy a poner, de un postre. Si ustedes miden las onzas, si ustedes miden, o sea, el costo les va a salir muy mínimo porque es algo muy pequeñito. Entonces, mejor trabajarlo con 2 o 3 cifras decimales, ¿vale? Hagan de cuenta, es que esta parte financiera es importante. Ustedes se han visto cómo trabajan las tasas de interés los bancos. Casi siempre trabaja con 2 cifras decimales, ¿cierto? Porque digamos que da más exactitud y eso es muy representativo, ¿listo? Entonces, en este caso, que es una tarjeta estándar por unidad, es mejor trabajarlo con 2 o 3 cifras, unidades decimales, ¿listo? Y entonces recuerden que este 2.5, que como lo dijo el compañero, me gustó porque nuestro compañero aterrizó algo que es importante darnos cuenta, ¿sí? Que 2.5 es este mismo 2.5 que estamos colocando aquí, porque es que ese fue el dato de tasa variable que obtuvimos acá, ¿cierto? Ese fue. Lo que pasa es que como aquí colocamos con 3 cifras decimales, entonces le agregamos 2 ceros. ¿Listo? No sé si ahí nos quedó entendido un poco también estas cifras decimales. Sí, señora. Vale, muchachos. Cada cosita, si se dan cuenta, no es que sea complejo, pero es importante tener en cuenta como cada detalle, ¿vale? En cada operación que estamos haciendo. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí adicional, muchachos? ¿O iríamos bien? No, señora, ahí vamos bien. Bueno, muchachos, entonces ya hicimos nuestra tarjeta de costo estándar. Ustedes saben que siempre la hemos trabajado dentro del desarrollo de costos
el de costos y presupuestos, y nos vamos, ahora sí, a hallar el cálculo de variaciones de costo, ¿cierto? Entonces yo me devuelvo acá al tema de la pregunta que dice cálculos de variaciones en el desembolso y el volumen de los costos indirectos fijos, ¿cierto? Y calcular las variaciones en el desembolso y la eficiencia de los costos indirectos variables. Bueno, entonces, nos vamos a hacer ese proceso. Entonces dice cálculo de variaciones de costo. Entonces dice análisis integrado de las variaciones de los costos indirectos. Los costos indirectos variables no tienen variación en el volumen de producción y dice que los costos indirectos fijos no tienen variación en eficiencia. Bueno, eso es un dato que nos dan ahí. Entonces, aquí muchachos, viene un pedacito que vamos a desarrollar. Vamos a hacer algo que se llama el panel A, que se llama costos indirectos variables de manufactura, ¿cierto? Y se trabaja a través de todos estos datos que vamos a mirar acá. Entonces vamos a hacer el panel A, este panel A. Entonces, vamos a trabajar todos estos recuadros, ¿listo? Vamos a hacer el recuadro, el primer recuadro, el segundo recuadro, el tercer recuadro, el cuarto recuadro, ¿sí? Y les voy a explicar cada uno de ellos cómo se maneja. Entonces, digamos que siempre el primer recuadro que ustedes ven acá, bueno, voy a hacer un relleno para que lo entendamos. Vamos a ponerle un colorcito azul a este recuadro, ¿cierto? Vamos a ponerle un azulito claro. Entonces, en este caso dice costos reales incurridos. Para hacer este recuadro que se llama costos reales incurridos, nosotros necesitamos de la fórmula cantidad real de insumos por tasa real. ¿Listo? Por tasa real. Entonces, voy a hacerles una pregunta, muchachos. ¿De dónde viene esta cantidad real de insumos? ¿De dónde creen que viene este datico? Cantidad real de insumos 228.800. De la producción real. Ajá. El total de unidades que se produjeron. Muy bien, muchachos. Entonces, por aquí arriba, ustedes ya habían visto que la producción real, ¿sí? Es esta, 228.800, ¿cierto? Esa es la producción real. Muy bien a las compañeras que dijeron que esos 228.800 era la producción real. Entonces aquí dice cantidad real, ¿cierto? Aquí mismo lo está diciendo. Cantidad real de insumos. Entonces esos son los 228.200. ¿Y de dónde viene esta tasa real? 2.5, unidad. La tasa variable, profe. Correcto, entonces está acá, ¿cierto? Entonces está acá, 2.5, que es la misma que viene acá de la tasa variable, ¿cierto? Que es la que nosotros pasamos acá, que es la tasa variable. Muy bien al compañero que nos dice que 2.5 viene de la tasa variable que la hallamos acá, ¿cierto? Entonces... Perdón, profe, ¿tasa variable es igual a tasa real? No, esta tasa variable no es tasa real. No, porque recuerden que lo que pasa es que todo esto que ustedes ven, estas dos tasas, fueron estándar o presupuestadas. Por eso aquí hay una clave aquí, es que dice presupuesto, no está diciendo que es real. Esto es presupuesto, o sea, es algo que yo proyecté a futuro. Pero estas dos, yo las proyecté tanto fija como variable. Y para que ustedes se acuerden bien, esos datos vienen desde acá, de la primera parte, que son las estándar o las que yo presupuesté, ¿cierto? Esas vienen acá, están los 220.000, los 412.500 y los 550.000, que era la resta de estos dos. ¿Se acuerdan? Sí, señora. Listo, eso. Bueno, pero vale la aclaración, pues para que de pronto no nos confundamos. Entonces, 228.000 fue la cantidad real y 2.5 fue la tasa variable, ¿cierto? La tasa variable. Ah, ok, ya sé por qué la compañera preguntaba que si eso era real. Porque dice tasa real, ¿cierto? Por lo que nos dice tasa real.
Entonces, de pronto sí confunde un poco el hecho de que diga tasa real, ¿cierto? Sí, y como uno hasta ahora pues está conociendo el tema, lo hace como paso a paso, entonces digamos que los términos es mejor que sean exactos. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces aquí, muchachos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto nos da esta fórmula? 228.800 por 2.5, valor unidad. 572.000, profe. 572.000 nos da el valor, ¿cierto? Es decir, a ver, voy a empezar a generar algo que tengo que hacer acá para que ustedes, digamos, les vaya yo ayudando un poquito. Y es, vamos a colocar, a ver acá, voy a ayudarme acá en una autoforma. Voy a poner una flecha para que ustedes sepan de dónde tuvimos, ¿sí? Entonces, este valor que ustedes ven aquí viene de acá, ¿listo? Este resultado de acá, ¿listo? Aquí yo lo... Profe, qué pena. Es decir, ¿se multiplica? Una pregunta. Se multiplica, correcto. Sí, pregunta. Entonces, como decía la compañera anterior, ¿en la fórmula es cantidad real de insumos por tasa real o cantidad real de insumos por tasa variable? Ah, ok. O sea, sí, es que creo que acá sí hay un error. No, lo que pasa es que esa tasa la vamos a colocar como tasa presupuestada, ¿vale? Porque así ya me di cuenta que es un error presupuestado, ¿listo? Espérate acá un segundito, yo lo amplío. Pero según el cálculo que hicimos, esa es la 2.5 en la tasa variable. Sí, pero presupuestada, ¿no? Porque recuerden que tomamos esta, sí, correcto, tasa variable, correctamente. Pero también presupuestada, ¿no? Porque esta fue una tasa que se obtuvo de variable, correcto, pero fue presupuestada, ¿cierto? No fue real. ¿Listo? Que es la que tenemos acá, ¿no? 2.5 del costo indirecto variable, ¿listo? Esta. Que es esta misma, ¿cierto? La tasa variable. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que aquí ya la cambiamos. Entonces, cantidad real por tasa presupuestada, ¿listo? De 2.5. Bueno, entonces ya sabemos que estos 572.000 vienen de la operación de 228.000 por 2.5 unidad, ¿cierto? Bueno, ahora el siguiente recuadro voy a cambiarlo de color. Voy a utilizar, vamos a colocar en este color distinto la siguiente parte del panel, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que la fórmula es cantidad real de insumos, ¿cierto? Cantidad real de insumos, que nuevamente son ¿cuáles? $128.800 por la 2.5 por la tasa presupuestada, que en este caso es ¿cuánto? 2,5. 2,5, ¿cierto? Entonces, en esta fórmula, ¿cierto? En esta fórmula, entonces también nos da el mismo resultado. Entonces vamos a generar, vamos a colocar acá también una flechita. Vamos a tomar una flechita y vamos a decir que el valor de esta fórmula nuevamente nos da el mismo valor de los dos, ¿cierto? Para estas dos partes. Tanto el costo real incurrido como la cantidad real de insumos por tasa presupuestada. ¿Listo? Entonces nos da el mismo valor. Porque la fórmula está tomando los mismos valores. ¿Listo? Está tomando los mismos valores. Entonces nos va a dar el valor igual. Ahora vamos a mirar en la siguiente tabla. En esta tabla. Vamos a colocar aquí otro color.
permítame un segundito. Vamos a darle un tono, uno verdecito, este verde. Bueno, a la siguiente. Entonces, en la siguiente vamos a hallar algo que se llama presupuesto flexible. Y en ese presupuesto flexible vamos a utilizar la fórmula, dice, cantidad de insumos presupuestada permitida para la producción real, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto fue lo que nos dijeron que era presupuestado en la primera parte? 220.000 unidades. 220.000 unidades, ¿cierto? Y en esta parte dice que lo multiplique por la tasa presupuestada, que es ¿cuánto? 2,5 unidades. 2,5 unidades. Y al multiplicar 220.000 unidades por 2,5 unidades de tasa presupuestada, ¿cuánto nos da? 550.000. Listo, muy bien. Entonces nos da 550.000. Entonces nuevamente genero la flechita de resultado, que es esta, que nos da aquí. Y bueno, ya tenemos como la relación de este resultado. ¿Listo? Ya lo hago desde acá para que se entienda un poquito más. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente. En el siguiente panel vamos a utilizar esta. Bueno, le vamos a dar otro colorcito. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un tono diferente. Vamos a darle este tono. Listo. Y en este vamos a hallar el aplicado, ¿cierto? Un valor aplicado donde tomamos cantidad de insumos presupuestada permitida para la producción real, es decir, el mismo valor que tomamos acá, la misma fórmula, ¿cierto? De 220.000, que ya sabemos que es la que presupuestamos, ¿cierto? Permitida. Y esa la multiplicamos, ¿por qué? Por la tasa presupuestada, que es de 2,5. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, ¿cuánto nos da? 550.000. 550.000. Bueno, entonces vamos a hacer acá nuevamente la flechita para indicar la fórmula y que nos está dando acá. Bueno, entonces, ya tenemos aquí una primera parte de resultados según fórmulas que fueron todos estos valores, ¿cierto? Que nos dieron de las fórmulas iniciales que nos dan cada una de los recuadros que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar las variaciones. ¿Cómo se hallan las variaciones? En este caso, en estos dos valores, pues simplemente restamos los dos valores de los dos resultados, y en este caso la variación que nos da de estos dos es ¿cuánto? 22.000. Pero, profe. En estos dos valores, no muchachos, en estos dos, correcto. En estos dos, ¿cuánto nos da la variación? 0. A 0. Correcto, 0. Entonces aquí dice que la variación en gastos de estos dos recuadros es 0. ¿Listo? 0. Variación 0. Pues porque las cantidades fueron iguales, ¿cierto? Entonces, estas dos cantidades comparadas nos da una variación de 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hallar, en este caso, la diferencia que dice valor de variación de eficiencia. ¿Cómo creen que se halla esta variación de eficiencia? 572 menos 550. Entonces, en este caso, correcto, estos dos valores, ¿cierto? Estas operaciones son las que restamos. Entonces, a 572.000 le vamos a restar 550.000 y nos va a dar este valor que es 22.000 de variación, ¿cierto? Yo les voy a hacer una pregunta, porque creo que ustedes ya me lo habían dicho en la pregunta inicial de este ejercicio. Ustedes me preguntaban, aquí también vamos a trabajar de desfavorable y favorable. Entonces, ¿esta D qué significa? Desfavorable. Vale, desfavorable, correcto. ¿Y qué podríamos decir porque es desfavorable según los ejercicios que ya hemos venido haciendo? Revisen. Negativo, profe. Bueno, pues los gastos reales aumentaron referente a los gastos del costo estándar. Exactamente, muy bien.
aquí fueron los reales, ¿cierto? 228.000, y resulta que los estándares, los que yo presupuesté, fueron menores. Por eso nos dio aquí esta variación de eficiencia desfavorable, porque nosotros decíamos, lo real no puede ser mayor a lo que yo presupuesté, ¿cierto? Entonces, muy bien para nuestra compañera que acaba de decir que ese es el valor desfavorable y por qué nos dio el valor desfavorable, y de igual forma para los compañeros que indicaron que ese era el resultado por la diferencia de estos dos valores, ¿cierto? Bueno, hasta ahí ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. Listo, entonces ya generamos la variación en gastos, o sea, ya tenemos variación en gastos, que fue 0, ¿cierto? No hubo variación en gastos. Ya generamos la variación en eficiencia, donde vimos que nos desfasamos con la parte de producción porque fue mayor a la que nosotros presupuestamos, ¿cierto? Y nos falta hallar esta variación, ¿cierto? Entonces, esta variación de acá se comparan, son estas dos cantidades, ¿cierto? Aquí, digamos que hay algo que va a pasar y dice que nunca hay variación. Es decir, que en estos dos recuadros, que yo estoy moviendo acá uno y aquí estoy moviendo el otro, ¿cierto? Estos dos recuadros, al compararlos, nunca se va a generar variación, ¿listo? Nunca se va a generar una variación. Tanto en el presupuesto flexible con el presupuesto aplicado, siempre las dos fórmulas nos van a dar iguales, ¿vale, muchachos? Para que ustedes sepan. Entonces, nunca va a haber variación. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, ya tenemos dos variaciones. En gasto 0, en eficiencia fue desfavorable, y en este caso, en esta comparación de presupuesto flexible y aplicado, pues no se va a generar una variación. Bueno, aquí seguimos como bajando este panel, ¿sí? Seguimos bajándolo. Y aquí pues sabemos que ya tomamos la variación de gastos y la variación de eficiencia, o sea, 0, y aquí 0, ¿cierto? Y aquí 22.000 negativo, porque recuerden que es un negativo. Entonces, al comparar estas dos variaciones, me da algo que se llama variación del presupuesto flexible, que en este caso es ¿qué? 22.000 desfavorable, ¿cierto? O sea, negativa, ¿cierto? Porque nosotros decíamos que lo desfavorable es negativo, ¿cierto? Entonces aquí, mira, aquí lo bajamos como negativo, la comparación de estos dos, ¿cierto? Me da desfavorable, y aquí vuelve y baja. Y me dice que la variación del presupuesto flexible vuelve y baja porque pues en sí no incide que no tuvo variación. Entonces en sí fue ¿qué? Desfavorable, ¿cierto? Desfavorable. O sea, me dice que ya como tal, ese fue como el resultado de todo el proceso de lo que hicimos. Y se acuerdan, muchachos, que cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio nos dimos cuenta que todo el proceso de costo en lo real siempre pasó, siempre fue mayor. Entonces la variación del presupuesto flexible por eso fue desfavorable, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este análisis? Que los costos indirectos variables fueron subaplicados porque estuvieron por debajo de lo que pasó en la parte real. ¿Listo? Y ese es como todo el análisis del panel. Profe, pero eso es para efectos de entender el ejercicio, ¿cierto? Porque cuando yo lo vaya a hacer, pues yo simplemente hago la resta y lo sí. puedo entender, ¿cierto? Sí, correcto. Eso es como para efectos que dice la compañerita para entender el ejercicio. Entonces, uno lo va haciendo como bajándolo, como haciendo el análisis de las variaciones, ¿cierto? Con el paso a paso. Porque sí, uno simplemente lo haría restando y ya se da cuenta que eso, pero es para hacer el entendimiento del ejercicio, correcto. Muy bien. Entonces ya en últimas me coloca aquí en paréntesis, dice que esa es la variación en el total de costos indirectos variables, ¿cierto? Todo esto fue de costos indirectos variables, ¿vale? Que es el primer punto que aparece aquí, calcular las variaciones en el desembolso de costos indirectos variables. O sea, aquí lo obtuvimos de los variables, ¿vale?
Y el panel B, entonces en el panel B dice costos indirectos fijos, ¿sí? Costos indirectos fijos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar acá. Dice, entonces aquí dice, un segundito. Aquí dice en el primer panel, entonces voy aquí a marcar, vamos a ponerle un color. Dice costos reales incurridos, ¿cierto? En cuanto a costos indirectos fijos, ¿de dónde vienen, muchachos, estos 440.000? Profe, eso viene de los costos indirectos fijos reales. Correcto. Vamos desde la resta 912.000 menos 400, bueno, 412.000 menos 962. Al revés, ¿no? Bueno. No, indirectos fijos reales. Costos indirectos fijos reales, correcto. Entonces son, miren los que están acá, ¿cierto? Reales. Ah, sí, perdón. Sí, correcto. Esos son los reales que vienen acá en el ejercicio en la parte real, ¿cierto? Aquí, costos fijos reales de 440.000, correcto. ¿Sí? Ahí están. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí venía correctamente. Entonces, ahí están. 440.000, yo me ubico en el panel, aquí en el panel de 440.000, ¿cierto? Fijos reales. Y ahí están, ¿no? Costos fijos, costos reales incurridos, acá están, ¿cierto? Que son los reales, ¿listo? Fijos, ¿sí? Porque aquí dice costos indirectos fijos. Entonces, por eso es que colocamos los fijos reales incurridos. Ahora, aquí dice misma suma acumulada presupuestada que en el presupuesto estático independiente del nivel de producción, ¿cierto? Entonces, aquí, estos 412.500, ¿cuáles son? Los costos indirectos fijos, profe. Los costos indirectos fijos que fueron, ¿qué? Voy a subir a donde están los 412.500. Esto, ¿cierto? Que fueron, ¿qué? Presupuestados o estándar, ¿cierto? ¿Cierto? Que están aquí arriba. 412.500 costos indirectos fijos estándar. ¿Listo, muchachos? Y por eso aquí en el recuadro, en este recuadro me dice que son misma suma acumulada presupuestada, ¿cierto? Presupuestada, aquí lo está diciendo. Presupuestada, entonces esos son los presupuestados. Bueno, vamos a colocarle un color azulito. Y ya sabemos que estos fueron los reales, ¿sí? Costos indirectos fijos reales. Y estos fueron los presupuestados, ¿cierto? Los que estimamos. Bueno, vamos a ir al siguiente recuadro. Y me dice que es el presupuesto flexible, que dice que es la misma suma acumulada presupuestada. Entonces, nuevamente, ¿cuál colocamos acá? 412.500. Exacto, que es la cantidad, ¿cierto? La cantidad que nosotros presupuestamos, ¿cierto? Y ahí los pasamos. Y en este aplicado, en este aplicado dice cantidad, ¿cierto? Cantidad de insumos permitida, dice, para la producción real por la tasa presupuestada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la cantidad que nosotros presupuestamos? 220.000 unidades. Correcto, entonces mírenos acá. ¿Y ustedes se acuerdan 1.875 qué era? El resultado de la tasa fija. La tasa fija. Muy bien, y dice por la tasa presupuestada fija, ¿cierto? Porque estamos hablando de los costos indirectos fijos. Entonces, muchachos, ayúdenme por favor a hacer esta multiplicación y me dicen cuánto les da. 42.250. ¿Nos da cuánto?
41.250, bro. 41.250. Sí, señora. Okay. Poniendo los valores como están ahí, ¿no, profe? 220.000. Entonces, 220.000, ¿cierto? A ver, revisemos. No, profe, sí, 412.500. 412.500. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, yo estaba diciendo, uy, no, se nos descuadró el ejercicio. Entonces, listo. Entonces, sí nos da los 412.500, ¿cierto, muchachos? Bueno, entonces ya sabemos que este ejercicio de acá, voy a ponerle una flechita porque a mí siempre me gusta que ustedes sepan de dónde vienen como los resultados y las fórmulas, ¿cierto? Entonces, aquí, en este caso, también vamos a generar una flechita de este total, ¿cierto? Este que viene acá. Los otros bajaron directamente, ¿cierto? Los otros simplemente bajaron directamente, pero este ejercicio que fue aplicado viene desde esta fórmula de acá, ¿listo? Y bueno, ya tenemos estos totales, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta de estos valores que hemos obtenido? Por mí no, señor. Listo, muchachos, entonces ahí vamos bien. Bueno, pero ahora sí vamos a hacer el análisis de las variaciones, ¿listo? De las variaciones. Entonces, vamos primero a revisar esta variación, ¿cierto? La variación de los dos primeros recuadros, de este recuadro con este recuadro, primero y segundo recuadro, que en el primero nos da 440.000 y en el segundo recuadro nos da 412.500. Entonces, ¿qué pasó aquí, muchachos, en el resultado de variación en gastos? Da 27.500 Se restó. Exacto, desfavorable. ¿Por qué nos da desfavorable? Porque es mayor a lo que estaba presupuestado. Muy bien. El real, sí sabemos que este es real, ¿cierto? Sabemos que el verde es real y resulta que habíamos presupuestado por debajo. Entonces, al dar la diferencia, fue mayor el real que el presupuestado. Entonces, por eso me da desfavorable para la empresa, ¿cierto? Entonces, la variación en gastos, o sea, prácticamente tuvimos que gastar más de lo que nosotros teníamos en el bolsillito, ¿cierto? Variación en gastos desfavorable para la empresa. Listo, muchachos. Y vamos a revisar el siguiente, que es estos los dos recuadros que son el naranja. A este no le puse colorcito para que lo podamos entender. A este le vamos a colocar un color, vamos a colocarle un color, a ver, como un naranjita, naranjita. Entre el rosado y el naranja, estos dos recuadros. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos me están generando una diferencia de ¿cuánto? De cero. De cero, ¿cierto? O sea, no hubo variación porque al mirar el presupuesto flexible con el aplicado, donde se desarrolla con esta fórmula, nos dieron los valores iguales, es decir, no hubo variación, ¿cierto? Entonces, la variación de volumen, en este caso se revisa en estos dos recuadros la variación de volumen, de producción. No hubo variación. Pero faltan los dos de la mitad, ¿cierto? El azul y el rosado. El azul y el rosado también tienen el mismo valor. Y hay una regla que también me dice que al comparar este recuadro con el rosado, o sea, el azul con el rosado, nunca va a haber variación, o sea, nunca se va a presentar variación en estos dos, ¿listo? En estos dos valores. Siempre van a ser iguales, ¿vale? Según reglas de costos. Entonces, nunca va a desarrollarse una variación. Bueno, muchachos, entonces ahí vamos. Ahora, ¿qué vamos a comparar? La variación de gastos con este que nunca va a tener variación. Entonces, ¿qué baja? ¿Cómo se mantiene ahí esa variación? Nuevamente es ¿qué? Desfavorable, ¿cierto? Porque prácticamente es como si este fuera un 0, este viene negativo y este es un 0, entonces se mantiene la cantidad negativa, ¿cierto? Señora.
Vale, y aquí pues baja 0 porque no hubo, en este no hubo variación. ¿Listo? En este de acá. En esta variación de volumen de producción no hubo variación. Bueno, y aquí entonces podemos decir que la variación del presupuesto flexible, ¿cierto? Bajó negativa, ¿cierto? De 27.500 desfavorable y que pues variación de volumen de producción pues no bajó nada, ¿cierto? Porque fue 0. Entonces, en definitivas, en los dos me dio ¿qué? Desfavorable, en los dos paneles, ¿cierto? Nos dio desfavorable porque es lo que decíamos. Siempre fue lo real, siempre fue mayor que lo que nosotros habíamos estimado o presupuestado. ¿Listo, muchachos? Y ese es como el ejercicio de los paneles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de los ejercicios de los paneles? No, señora, no, señora. No, profe. Vale, muchachos. Entonces, a nosotros nos falta hacer algo que se llama el cálculo de los costos indirectos por un análisis de dos variaciones y un análisis de variaciones combinado. Entonces, vamos a mirar, profe, ¿eso cómo se hace? Entonces, estos dos análisis que vamos a obtener acá están basados en los resultados que ya obtuvimos en los paneles, ¿cierto? Entonces, aquí primero vamos a obtener con dos variaciones y en este segundo vamos a tener con tres variaciones. Entonces, vamos a mirar el de costos indirectos totales, ¿sí? Aquí dice análisis de combinado de dos variaciones. En este dice variaciones de gastos y en este variaciones de volumen. Entonces, aquí de 49.500. Entonces, vamos a devolvernos. ¿De dónde vienen estos 49.500? Vamos a irnos en la parte de atrás. A ver. La suma de las variaciones, profe. De los 22.000 más. No, es de los 27.500 más 22.000. De los 27.500 500 más 22.000. Más 22.000, muy bien. O sea, nosotros tuvimos en esta primera panel 22.000, ¿cierto? En este primer panel. Y en este segundo panel, porque trabajamos dos paneles, 27.500 de desfavorable, ¿cierto? Entonces es la suma de estos resultados desfavorables, tanto de el primer panel como del segundo panel, ¿cierto? Se suman esas dos variaciones, ¿cierto? Y eso dice variación en gastos, de gastos. Recuerden, muchachos, que aquí esto venía de gastos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta variación venía de gastos, ¿cierto? Entonces aquí nos dio en gastos porque nosotros tuvimos que incurrir por el hecho de haber tenido un presupuesto estándar menor al real, tuvimos que incurrir en mayores gastos, ¿vale? Entonces aquí sumamos los 22.000 del primer panel y los 27.500 que tuvimos por haber estimado menor a lo que nosotros realmente tuvimos en la parte real, ¿cierto? Entonces están los 49.500. ¿Y esa variación de volumen de dónde venía? Dijimos que al fin no hubo variación de volumen, ¿cierto? Entonces queda en 0, ¿cierto? No hubo variación de volumen. Entonces nos queda en 0. Entonces ahí está el combinado de dos variaciones, de variación de gastos y de variación de volumen. Listo, ahí combinamos dos. Ahora aquí, miremos en este que dice análisis de tres variaciones, donde nos coloca análisis de variación de gastos, que son 49.500. Dice análisis de variación de eficiencia, ¿cierto? ¿De dónde viene esa variación de eficiencia, muchachos? Del primer panel. A ver, miremos. Del primer panel, ¿cierto? Miren lo que aquí está, variación de eficiencia. Ahí tomamos como otra variación. En esta variación de eficiencia nos dijo que era de 22.000, ¿cierto? Esa es otra variación que ahí nos mostraba. Entonces nosotros colocamos en esa variación, la agregamos, variación de eficiencia de 22.000
Y variación de volumen, pues nuevamente nos la colocamos 0. Y aquí colocamos entonces 3 variaciones, ¿sí? En este colocamos 2 variaciones y en este colocamos 3 variaciones. Y es simplemente bajar como esos valores que teníamos en los paneles, ¿listo? Y ya, no es más. Bueno, muchachos, ¿cómo quedamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, muchachos, entonces, bueno, la explicación yo la voy a dejar de grabar porque yo siempre, pues la explicación es la que dejo grabada. Entonces, permítame en un segundo, detengo la grabación.